Bien, hoy vamos a continuar con la grabación del video que iniciamos la semana pasada como parte de una intención de darles a conocer un poco más en profundidad el tema de suelos desde el punto de vista geológico, tanto para estudiantes de geología y ciencias afines como para especialistas o colegas que están en otras áreas de especialidad y que por allí se pueden encontrar con algunas definiciones que no les quedan claras, sencillamente porque no son de la misma área en las que están más compenetrados. Vamos a pasar rápidamente los primeros puntos, que todo esto ya lo hemos visto en el video de la semana pasada. Les hago una repasadita rápida para que sepan los temas de los que hemos hablado, pero si les interesa profundizar sobre estos temas, escuchar todo el video, deben recurrir al post del lunes pasado en mi blog Locos por la Geología, que encuentran en www.locosporlageología.com.ar. Les aclaro que se trata de un blog de autor y no se trata del link que a lo mejor los lleva a un Facebook en donde hacen copias y pegues, que no tiene nada que ver con mi trabajo en el blog, que repito, es enteramente personal. Bien, hasta aquí habíamos llegado donde yo supuse que ya los había aturdido bastante, como ven en la lámina, y por esa razón decidí continuar en una segunda parte en el día de hoy. Hoy vamos a seguir entonces con la evolución y la degradación del suelo después de lo que hemos analizado la semana pasada. Una vez que el suelo se forma, tiene dos alternativas: pasar a estar en un estado de equilibrio y estabilización con el entorno, con las condiciones climáticas, con la evolución del resto del paisaje, o bien inestabilizarse por algún cambio climático, algún evento también geológico, un cambio en el nivel de base, inclusive un tectonismo que cambia el relieve, eh, o acciones antrópicas, que son normalmente las más comunes. En un estado de estabilización, las condiciones no son erosibles, es decir, el suelo se mantiene teóricamente, porque ya sabemos que se trata de toda la geología, algo muy dinámico que cambia a lo largo del tiempo muy mucho, y en segundos también puede hacerlo. Entonces, estas condiciones no erosibles se mantienen hasta que algo cambie en ese sistema tan complejo. En ese caso puede pasar a una inestabilización. Si las condiciones permanecen como no erosibles, digamos que eh, la situación puede permanecer estable por mucho tiempo. Pero una vez que se inestabiliza el suelo, se generan condiciones erosibles, es decir, puede instalarse una erosión de distintas intensidades y de distintos orígenes. Generalmente es una combinación de distintos agentes, agua, viento, etc. Entonces comienza la erosión del suelo, y los productos de la erosión pueden ser removidos desde el suelo y desaparecer de este sistema. O bien, pues, pueden permanecer en el suelo y volver a formar una nueva condición. Este ciclo se cierra casi siempre sobre sí mismo. Puede ocurrir que cuando haya habido una remoción del suelo, esos materiales sean depositados como materiales alóctonos en otro lugar, y en otro lugar se genere, a lo largo del tiempo, siempre estamos hablando, otro suelo diferente. Bien, ahora veamos algunos conceptos básicos respecto a la degradación del suelo. La degradación del suelo se considera como la alteración o la destrucción, que puede ser tanto natural o producto de la acción humana, de alguna o algunas de las propiedades del suelo, lo cual genera siempre una pérdida en su productividad. Este concepto de degradación del suelo es un concepto típicamente antrópico, porque a los efectos de la geología, a los efectos del paisaje, que el suelo sea más o menos productivo no incide en su importancia. Sigue siendo un elemento del paisaje que entra en un modelo de evolución natural, pero desde el punto de vista humano pierde la productividad, entonces se habla de una degradación.
La degradación puede ser biológica o puede ser química. Cuando es una degradación biológica, se manifiesta en una pérdida de la biodiversidad. A veces esta pérdida de la biodiversidad es producto inclusive de un manejo intencional del suelo, cuando hay, por ejemplo, monocultivos. Estoy buscando la flechita que no la encuentro. En esos casos, ahí está. En esos casos, la biodiversidad es una elección, perdón, la pérdida de la biodiversidad es una elección consciente de aquel que está manejando ese suelo. No es, por supuesto, recomendable, pero puede ser una situación intencional. La degradación química puede ser por pérdida de nutrientes. Esto ocurre cada vez que hay una cosecha, porque los nutrientes del suelo son tomados por las plantas y si en un estado prístino, virgen, donde no se está cosechando, esos nutrientes vuelven cuando la planta decae, se pudre y se vuelven a incorporar al suelo. Pero cuando hay una cosecha, esos nutrientes son exportados con los tejidos de las plantas. Entonces, por eso es que muchas veces se requiere volver a fertilizar el suelo. Otra condición es la salinización o la sodificación, de lo que hemos hablado en la semana pasada como proceso. Puede haber modificaciones del pH o puede haber contaminación o polución. Esos son entonces las formas típicas de una degradación química. ¿Qué pasa con la degradación física? En ese caso hay una pérdida de la estructura que puede deberse a numerosísimos factores, como por ejemplo un excesivo pisoteo por parte del ganado o por maquinarias, por ejemplo. Puede deberse también a situaciones ambientales en donde ocurren cambios químicos que luego se reflejan en la pérdida de la estructura. Puede ser la decapitación del suelo. Esto ocurre cuando se retira, por ejemplo, la capa arable para una explotación minera o para una perforación en busca de agua, lo que sea, se está retirando la capa fértil. La degradación física también es por erosión y ocurre también por sepultamiento, que es exactamente el caso inverso a la decapitación. Es cuando se le deposita material encima, que puede ser, por ejemplo, porque en un suelo se decapitó en un sitio y ese material se tira en otro, entonces se tapa el suelo preexistente, o bien puede ser por algún motivo natural, como una inundación, un desborde de un río que después deposita sus sedimentos sobre los suelos aledaños, o puede ser, por ejemplo, por un depósito de cenizas de una erupción volcánica, etc. Hay que recordar que el propio suelo también puede ser contaminante en otros medios. No solamente puede ser contaminado, sino que puede ser contaminante. Supongamos ese suelo que es cargado en la erosión hídrica puede ir a ensuciar, digamos, entre comillas, los cursos de agua a donde los sedimentos vayan. Y también ocurre lo inverso, que según las condiciones estructurales y las condiciones físico-químicas del suelo, puede actuar como un filtro para determinados tipos de contaminación. Entonces esto es muy interesante para cerrar lo que se refiere a los procesos. Ahora tenemos que hablar de la clasificación de los suelos, que es un poquito bastante más compleja. Y vamos a ir por parte tratando de ser claros. No es sencillo, pero es interesante. ¿Cuáles son los propósitos generales de los sistemas de clasificación? El primero y más importante, y estamos hablando en general de todos los sistemas existentes de clasificación, es decir, la ciencia de la taxonomía. A los que son lectores del blog les recomiendo ingresar, y a los que no son también, ingresen al blog y busquen un post específico donde habla de la taxonomía, porque hay allí mucha información bastante más profundizada que esto que les voy a dar ahora, que es una síntesis muy apretada. Allí van a ver que hay distintos criterios, que las clasificaciones son por eso muy diferentes. Entonces, en principio, las utilidades y el objetivo por el cual se clasifican los elementos es para organizar los conocimientos. Es mucho más sencillo aprender algo novedoso cuando se lo tiene bien organizado
en categorías discernibles. Sirve para destacar las relaciones entre los individuos y las clases de la población clasificada. Si tenemos bien claros cómo son los distintos taxones en una clasificación, podemos ver sus interrelaciones. Sirve para recordar las propiedades de los objetos clasificados porque precisamente las clasificaciones suelen basarse en esas propiedades. Sirve también para otros fines que son de utilidad directa, son prácticos, como es predecir el comportamiento, optimizar el uso en función de esa predicción del comportamiento y estimar su valor intrínseco o productividad en el caso del suelo. En otras clasificaciones puede no haber una productividad, pero sí es importante conocer su valor intrínseco. Perdón, creo que me está faltando algo. Y también proporcionar áreas manejables de información e investigación. Ahí está. ¿Cuáles son los atributos que se requieren? O sea, ¿qué exigencias se le pone a una clasificación taxonómica? Bueno, clasificación taxonómica se entiende que puede ser así. Cada taxón, o sea, cada grupo que pertenece a una clasificación, debe tener siempre el mismo significado para todos los posibles usuarios. No debe haber ninguna clase de incertidumbre o de indefinición o de concepto difuso a la hora de establecer los criterios por los cuales se clasifica. Es decir, cada persona debe saber que un determinado grupo o una determinada clase o una determinada parte de la clasificación significa solamente eso que está bien estipulado. Cuando no queda claro, la clasificación no es válida. Debe referirse, en el caso del suelo, a cuerpos reales con distribución geográfica. Es decir, no vamos a poner acá suelos imaginarios. Ahora estamos hablando más específicamente, como dice el título, a una taxonomía de suelos. Entonces no vamos a suponer suelos que inventemos, sino son suelos que tienen que estar en la realidad y que tienen que tener una distribución geográfica. Debe estar basada también sobre propiedades observables o inferibles, porque de pronto algunas propiedades no son observadas en modo directo, pero se pueden inferir a través de los análisis químicos o pueden inferirse a través de otro conjunto de propiedades. Debe poder modificarse. Esto es muy importante, porque una taxonomía que resulta cerrada de un modo absoluto no permite incorporar nuevos conocimientos. Esto es importante también decirlo acá, porque yo les estoy presentando una clasificación que en el momento en que ustedes lo lean, si pasa un tiempo muy largo, no sé, los blogs permanecen y los videos de YouTube también, si ustedes lo leen de acá unos cuantos años, es probable que haya cambios, porque esto es parte de las condiciones propias de una buena clasificación de suelo, que se puede autocorregir, que se puede aumentar, que se puede modificar, se puede ampliar, etc. Las propiedades diagnósticas deben permanecer si el suelo se perturba por alguna razón. Es decir, no puede ser algo que deje de tener validez cuando, por ejemplo, falte algún horizonte. De todas maneras, debemos poder clasificarlo. Deben brindar compartimientos para todos los posibles suelos de la Tierra. Esta es una aspiración muy grande, porque, repito, al ir conociéndose más en profundidad algunas diferencias pequeñas, pueden empezar a surgir no nuevas clasificaciones, sino nuevos taxones dentro de la clasificación. Y en el momento en el que uno está leyendo una clasificación, puede que no estén ya todos los posibles suelos de la Tierra. Puede que después se incorporen otras posibilidades, pero siempre, como dice aquí, que debe poder modificarse, va a quedar abierto a esa posibilidad, para que todos los suelos quepan. Las clasificaciones genéticas, si ustedes han visto ese post al que les he mandado a leer hace un rato respecto a las taxonomías, se basan en diversos criterios, razón por la cual no hay una única, ni hay una sola válida, y ni tampoco se usan las mismas en todo el mundo.
Hay un sistema ruso, hay una clasificación de Marmot, hay otra de Baldwin, Kellogg y Thorpe, que son antecedentes básicamente. Estas sí han caído en desuso. Hay una clasificación de los suelos según Smith, hay algunas claves sistemáticas de suelos de Cuviena. Todos estos son más que nada antecedentes previos. Y ahora tenemos también las clasificaciones morfométricas, es donde hay medidas, cuantificación de las propiedades. Esto hace que sea menos subjetivo y más objetivo el momento de asignarle un taxón a un suelo y clasificarlo. Existe la del Soil Taxonomy, que es del USDA, es decir, del United States Department of Agriculture, o sea, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que está en permanente actualización. Repito, no sería una sorpresa que de acá a un tiempo ustedes lean esto y esté faltando algo novedoso. Clasificación de la FAO y de la UNESCO, que se utiliza sobre todo en Europa. Una base referencial mundial del recurso suelo, que está realizándose desde 1998 y que tiene la pretensión de hacer un puente entre la clasificación de la FAO y la clasificación del Soil Taxonomy. Bien, en el Soil Taxonomy, nosotros vamos a hablar específicamente de la clasificación del Soil Taxonomy precisamente porque es la que se utiliza en Argentina. Este sistema tiene todo un rango de categorías. Donde andamos con mi flechita, acá está categorías del sistema taxonómico, en donde tenemos las categorías superiores y las categorías inferiores. Cuanto más alta es la categoría, menos divisiones hay dentro de ellas. Cuando más baja es la categoría, más divisiones hay dentro de ellas. Entonces, tenemos, perdón, no dentro de ellas, sino entre ellas. Hay más cantidad de categorías inferiores que de categorías superiores. Eso es lo que quiero decir. El sentido decreciente de categoría, pero creciente de especificidad, es decir, cada vez son más específicos los suelos a los que nos estamos refiriendo, pasan desde el orden, que es la categoría superior, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. Cuando hablamos de una serie estamos hablando de suelos muy específicos. Aquí por eso caben un montón, porque se supone que todos los suelos del mundo tienen que entrar en la clasificación. Entonces vamos a tener muchísimas. Bien. Veamos algunas características de las categorías. En el orden tenemos 12 taxones. En el suborden tenemos, ven, como les decía, van creciendo a medida que se baja en la categoría, hay cada vez más taxones que son cada vez más específicos. Hay 68. Gran grupo hay 330 aproximadamente y después ya siguen creciendo los números porque tendríamos que contar con todos los suelos del mundo. Tenemos qué características. En el orden se refiere a los procesos que dan formación a los suelos. Entonces se basa sobre todo en la presencia de lo que llamamos los horizontes diagnósticos. Ya les había dicho que los horizontes son las capas del suelo y hay algunos que se conocen como diagnósticos porque son los que tienen las propiedades claves para definir de qué orden se trata. El suborden es una subdivisión de los órdenes según algunas propiedades que ya tienen que ver con la presencia, es decir, que estén o no estén presentes determinadas propiedades que tienen que ver con la humedad, el régimen de temperatura, algunos materiales originarios, etc. Luego tenemos el gran grupo, que son subdivisiones de los subórdenes según las similitudes que tengan en el tipo, la disposición, el grado de evolución que tienen los distintos horizontes y también tienen en cuenta las temperaturas y los regímenes de humedad si no se han utilizado ya antes en el suborden. Pues si no se han usado, si los órdenes no están divididos, el orden que no está dividido en subórdenes por precipitación y temperatura, puede dividirse después a nivel de gran grupo por esas propiedades. A nivel de subgrupo,
Se cuenta con taxones de concepto central para el gran grupo y propiedades que indican gradaciones hacia otros, o sea, algunas propiedades compartidas con otros grandes grupos o también con subórdenes, entonces se pueden considerar como transicionales. Entonces, por ejemplo, en vez de hablar de, digamos, un cierto suelo molisol, por ejemplo, una plustol, en vez de decir típico, podemos decir que es éntico porque está pasando de las características de los molisoles a lo de los entisoles, por decir algo. Ya vamos a ir viéndolo un poquito más claro, pero les repito, esto es una primera aproximación y les aclaro también que cuando se dictan las materias de clasificación de suelo, esto lleva más de un semestre de trabajo. No es fácil, es muy complejo, los tomos en los que se reúne la información para poder clasificar los suelos tienen el volumen de las antiguas guías telefónicas de una ciudad como Buenos Aires, por ejemplo. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta y normalmente no están todas en la memoria, hay que ir a buscarlas precisamente en los libros, porque repito, son infinitas las variedades. Bien, las familias son propiedades importantes para el crecimiento de las raíces de las plantas y son en general relacionadas con las clases de texturas eh, em, en el Solum o en la sección de control que se elija. Se refiere también a las clases mineralógicas, según qué minerales predominan en los suelos. Y finalmente la serie tiene que ver con tipos y disposiciones de los horizontes, color, textura, estructura, consistencia, es decir, ya es muy específico para cada localización del suelo. Bien, decíamos que hay horizontes, voy a achicarlo un poquito a ver si puedo, no lo quiero achicar tanto, ahí está. Algunos horizontes que son diagnósticos, son aquellos que sirven para, al describirlos, encontrar las claves para la clasificación de los suelos. Algunos son superficiales y otros son subsuperficiales. Los epidones superficiales se llaman epidones precisamente porque están sobre, epi quiere decir sobre, el suelo, es decir, son superficiales, y son el mólico, el ócrico, el melánico, el úmbrico, el plágeno, el antrópico, el ístico y el folístico. No les voy a dar las especificaciones de cada uno, porque repito, en el momento que uno los vaya a tener que utilizar, normalmente recurre directamente a la bibliografía. Les voy a dar más adelante en el video algunos ejemplitos nada más, pero no vamos a abundar tanto porque sería, repito, un semestre para estar hablando, un semestre, no los pocos minutos que les puedo dedicar ahora. Luego tenemos los endopedones, que son los que están en el interior del suelo, de allí usar el prefijo endo, que quiere decir precisamente adentro, y que son el álbico, argílico, nátrico, cámbrico, espódico, árgico, cándico, óxico, sómbrico, cálcico, petrocálcico, gípsico, petrogípsico, sálico, plástico, duripán, fragipán, glósico. Algunos tienen una nomenclatura que tienen una interpretación inmediata. Si uno dice, por ejemplo, un horizonte petrocálcico, sabe que allí va a encontrarse con el calcio. Hay otros que no son, o un argílico, sabe que allí va a haber un enriquecimiento en arcillas, pero hay otros que no son tan claros porque incluyen más de una propiedad, entonces en el nombre no está tan claro la característica dominante. Pero bueno, repito, esto uno recurre normalmente a esos librototes del Soil Taxonomy. Después de un cierto tiempo, sobre todo si uno trabaja en un determinado lugar donde los suelos son aproximadamente de unos pocos órdenes o de unos pocos subórdenes, entonces uno ya está canchero en el manejo de esos horizontes específicos con los que está habituado a trabajar. Creería yo que todos tengan, que alguien tenga en la memoria todas las propiedades de todos los horizontes diagnósticos es prácticamente un imposible. Uno normalmente se mueve con soltura en aquellos órdenes y subórdenes con los que está habituado a trabajar por su lugar de residencia o de trabajo, ¿no? Eso es lo normal. Bueno,
Acá es interesante tener en cuenta que los nombres a veces tienen algún sentido específico y otras veces no. Eh, entonces, cuando tienen un sentido específico, estos son nombres de algunos de los órdenes. Entonces, cuando tienen, bueno, siempre tienen un nombre. Y lo que tiene característico es que en la nomenclatura de la clasificación final, la primera parte, el prefijo, digamos, va a aparecer en la clasificación al final. Lo vamos a ver enseguida, pero veamos algunos orígenes de los nombres. Entisol es una sílaba sin sentido, pero se refiere a suelos jóvenes o escasamente desarrollados. Inceptisol quiere decir inicio, entonces se trata de suelos aún menos desarrollados que los entisoles, son suelos apenas incipientes. En alfisoles se trata de suelos con aluviación de arcillas. El molisol viene de moli, y es el mismo origen de mullido, es decir, es suave, de buena estructura, tiene riqueza en materia orgánica. Luego tenemos el espodosol, que se refiere a suelos con cenizas, de suelos ácidos, es decir, la palabra que le da origen es ceniza. Son suelos ácidos, en general con colores oscurecidos a grisáceos. El aridisol viene de árido, el oxisol de óxido, el ultisol de último, que son suelos muy evolucionados que ya han perdido muchísimas partes de sus componentes superficiales porque ha habido una gran iluviación. Los vertisoles son invertidos porque hay arcillas expandibles que modifican la estructura. Los ándicos, perdón, el andisol viene de ándico, que son suelos oscuros, sobre todo desarrollados a partir de materiales volcánicos. Bueno, estos son simplemente para que tengan idea de los nombres, no están todos, porque acá tenemos 3, 5, 7, 10 y son 12 los órdenes, o sea, tenemos solamente algunos ejemplos. Vayamos ahora a ver cómo se va a componer lo que llamamos el elemento formativo, que es, como les decía recién, el que va a ir al final del nombre del suelo. Todos los que pertenezcan a un orden como entisol van a terminar en ent. Supongamos un suelo ustortent, quiere decir que es un entisol. Después veremos que es de régimen ústico, etc. Pero lo primero que vamos a mirar es el final de la palabra, entonces sabemos que en cuanto al orden si termina en ent, es un entisol. Si termina en ept, como tenemos acá, es un inceptisol. Si termina en alf, es un alfisol. Si termina en ol, es un molisol. O sea, supongamos que encontramos un argiustol. Ya lo tenemos más clasificado, pero lo primero que sabemos, miramos al fondo, sabemos que el orden es un molisol. El espodosol termina en od. El istosol en ist. El aridisol va a terminar en id. El oxisol en ox. El ultisol en ult. El vertisol en vert, el andisol en and y el gelisol en el. Por ejemplo, un ustel. Si yo miro que dice ustel, yo sé que es un gelisol, porque su terminación es el. Entonces, cuando leamos el nombre en la clasificación, lo primero que vamos a mirar es la primera palabra que aparezca, el final de esa primera palabra. Entonces ahí tenemos el orden, según que sea ent, ept, alf, etc. En los subórdenes, decíamos que ya hay 68, y repito una vez más, por esa razón es muy poco probable que uno los tenga todos en la mente, no es fácil. Y acá decíamos que en general estamos repitiendo lo que dijimos antes, se van a ir clasificando según que haya la presencia o la ausencia de determinadas propiedades que se asocian a la humedad y a los materiales originarios. Veamos algunos regímenes de humedad. Ahí está. Los regímenes de humedad son el acuico, el arídico. El acuico generalmente termina teniendo agua en el horizonte, en el perfil. Arídico o tórrico tiene menos de 90 días consecutivos húmedos. El údico tiene menos de 90 días acumulativos secos. Acá ya hablamos de los que tienen menos de 90 días secos.
El ústico tiene más de 90 días acumulativos secos y el xérico es directamente un horizonte de tipo desértico. Perdón, un horizonte, un suborden de presencia en zonas desérticas o sumamente áridas. Estos son los regímenes de humedad. Acá les voy a presentar los 3, 6, 9, 10, 11, 12, los 12 órdenes. Acá están todos los órdenes al presente, con las clasificaciones. Ven, por ejemplo, les decía el gelisol, que podía ser un ortel, un istel, un turbel. La terminación, hoy dónde anda mi flechita, que nunca la encuentro, acá está. Esta terminación, él, ya nos está diciendo que son gelisoles. Si nosotros no encontráramos esta palabrita, no la vamos a encontrar en la clasificación ya cuando ya la hemos completado, pero cuando encontremos alguno de estos subórdenes, sabemos que el orden es un gelisol. Acá tenemos otros ejemplos, a ver si lo puedo agrandar un poco. Alguno de estos se empieza a ver un poquito mal, no se ve tan bien, pero no se ve tan bien si lo agrando tanto, lo achico un poco, vamos a ver si puedo agrandarlo menos. Bueno, no se ve con claridad porque esto ha sido escrito a mano, digamos, ¿no? Bueno, pero los inseptisoles todos terminan en ept, como habíamos dicho. Los aridisoles todos terminan en id. Sea cual, por ejemplo, acá tenemos un ortid, entonces vemos la diferencia. Este es un ortid, este es un ortel. Entonces, si bien los dos se encuentran en regímenes semejantes, tenemos que uno es un gelisol y el otro es un aridisol. Entonces ya en la palabra inicial vamos a estar encontrando muchos o explicitando algunos criterios. En el gran grupo ya habíamos dicho que también vamos a ver similitudes en los horizontes, cómo están distribuidos y demás. Y si en el suborden no habíamos utilizado el régimen de temperatura o de humedad, podemos utilizarlo aquí para su clasificación. Veamos los regímenes de temperatura. Tenemos los suelos pergélicos, donde hay un permafrost, es decir, un suelo permanentemente helado, algún horizonte del suelo está permanentemente helado, que tiene menos de 0 grados centígrados de promedio. El críico, de criofrío, que está entre 0 y 8, o sea, tiene más de 0, pero tiene menos de 8. Los frígidos, que son cálidos en el verano, pero que son menos cálidos en el verano que el resto de los que siguen para abajo, y se encuentran por debajo de los 8 grados centígrados. Luego tenemos el mésico entre 8 y 15, el térmico entre 15 y 22 y el hipertérmico que tiene un promedio superior al 22 grados centígrados. Cuando la diferencia entre los promedios del verano y del invierno es menos de 5 grados centígrados, se agrega el prefijo iso, por ejemplo, isotérmico en lugar de solo térmico. Si la diferencia entre el verano y los promedios de verano y de invierno es menos de 5 grados centígrados, entonces no decimos solamente que es un régimen térmico, sino un régimen isotérmico, como podríamos decir que es un isomésico. En el subgrupo son las características que yo les decía cuando se utilizan algún término para señalar que hay una gradación o hay una cierta hibridización hacia otro suelo porque tiene influencias de otros órdenes. Entonces pasan a tener una palabrita calificativa que, por ejemplo, podríamos hablar de un aplustol. Ya sabemos que si terminó en ol es un molisol, pero no vamos a decir que es típico, sino éntico, porque tiene algunas características de un entisol, es decir, tiene menos desarrollo de lo que podríamos esperar no sé si dije un aplustol o un ergiustol, el que dije, el aplustol, supongamos, típico. Está menos desarrollado, entonces es un aplustol éntico. Las familias ya tienen propiedades que tienen que ver con las texturas, las mineralogías, como habíamos dicho,
Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de una familia con determinados minerales, nos va a caracterizar eso, o con eh, texturas típicas. Entonces la familia puede ser franca, puede ser eh, eh, gruesa, fina, etcétera. ¿Qué más tenemos? A ver qué tenemos. Uy, me fui, perdón, perdón, perdón. Me fui. Vamos acá, 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 acá. Yo les decía, bueno, acá, ahora sí estamos bien. Acá estamos. Yo les decía que podía llegar a pasar, o mejor dicho, que los horizontes diagnósticos, uy, quiero ya darle un tamaño que lo puedan ver. La terminación ya dijimos el epipedón mólico es un horizonte diagnóstico para molisoles. Si se trata de un orden molisol, el epipedón tiene que estar presente, el epipedón mólico tiene que estar presente y tiene estos requerimientos. Si es un molisol, sabemos que va a terminar en ol. Desde atrás hacia adelante se va construyendo según los subórdenes, etc. Bien, los requerimientos acá están, no los vamos a leer a todos porque, repito, ustedes los buscarían eventualmente en su manual del Soil Taxonomy, pero vean que tiene, por ejemplo, características de las estructuras, ¿m? Del color, de la saturación de bases, del contenido de carbono orgánico, el espesor. O sea, por eso decimos que es bastante cuantitativa, porque vean ustedes que exige 18 centímetros o más, y pone las excepciones posibles, habla de un 50% más o más de saturación de bases, habla de un 0,6% cuando hablamos de contenido de carbono orgánico, es decir, acá hay números, por eso es tan objetiva. Entonces, inclusive en el color, les estoy debiendo, bueno, hay un post sobre el color en el blog, que lo pueden consultar para entender de qué se trata esto de value, chroma y hue. Pero también estoy preparando, o tengo ya preparado, lo tengo que subir, le tengo que poner la palabra, porque en su momento yo los usé, todos estos powers o precis, los he usado en una clase donde yo iba hablando sobre los dibujos. Ahora, para que ustedes lo tengan completo, tengo que grabarle la voz. Entonces lo tengo en preparación, un video sobre el color específicamente. Bueno, ¿qué otra cosa? El espesor también tiene que estar medido, la cantidad de fosfato, es decir, repito, es absolutamente objetivo. Aquí no hay, me parece que. Por eso es una clasificación tan interesante. Supongamos que tiene que tiene el epipedón mólico, y entonces ahora queremos ver cuál es el suborden. A ver si lo puedo achicar un poco sin que se me vaya muy lejos. Ahí está. Aquí se busca el suborden dentro de... Ya dijimos que tiene ese epipedón mólico, ya dijimos que es un molisol. Pero ahora queremos saber cuál es el suborden. Entonces vamos a tener la posibilidad de que sea húmedo, frío, seco. Entonces, según que se corra de lo frío hacia lo seco, o de lo frío, o sea, un frío húmedo o un frío seco, va a estar en algún lugar de esto. Tenemos que ver, por supuesto, los regímenes con los límites que vimos en otro slide, ¿no? Bien, entonces supongamos que nos encontramos en un, molisol que es de un régimen, ¿qué le podemos poner? Un régimen húmedo, lo vamos a poner acá. Entonces bueno, acá yo había puesto un ejemplo. Era un régimen seco, entonces estaba acá. No me había dado cuenta que lo había escrito al lado. Si fuera húmedo estaría acá, si fuera seco acá. Entonces estamos en el régimen ústico y estamos ante un ustol. Sabemos que ol es molisol, ust quiere decir que dentro de los subórdenes está dentro de estas características de cierta carencia de agua. Entonces estamos ante un ustol.
Todavía no hemos terminado la clasificación, todavía le podemos agregar algo más. Tiene, por ejemplo, un horizonte argílico. Entonces la clasificación hasta gran grupo se completa como Argius-Toll. El horizonte argílico, recuerdan, era un horizonte, era dentro de los edopedones, los que tenían arcilla. Entonces, enriquecimiento de arcilla con un cierto límite. Entonces tenemos un Argius-Toll. Y el nombre, el primer nombre que nos va a aparecer, entonces es Molisol, porque es Ol, Subordenus Toll, gran grupo Argius-Toll. El subgrupo puede incluir transiciones o indicar que no las tiene. Si yo no veo una transición hacia otro grupo, hablo de un Argius-Toll típico, pero podría ser un Argius-Toll éntico, como les decía hace un rato, que se mueve hacia un, es decir, se parece a un entisol. La familia, perdón. La familia indica características más específicas y un ejemplo podría ser un Argius-Toll. Ya lo hacemos bastante más completa a la clasificación. Argius-Toll típico, franja fina. La serie ya es el suelo en particular y generalmente toma el nombre del lugar, que es yo, sería un cativo, pongámosle. Entonces ahí está el perfil representativo. Y todavía se puede dividir en fases. Por ejemplo, fases por erosión eólica. Como en este caso yo elegí serie Manfredi en fase por erosión eólica. Y entonces la clasificación final sería cuando incluimos el nombre del... Acá en la primera palabra incluimos hasta el orden, hasta la categoría de gran grupo. Luego ponemos en la segunda palabra, decimos cuál es el subgrupo y después ponemos todas las condiciones restantes como característica. Acá franca fina, en la serie ya va el nombre del suelo, del lugar, normalmente donde está el perfil típico. Y si tiene alguna característica como en fase por erosión hídrica o en fase por erosión eólica, entonces ahí ponemos esa expresión completa. En la provincia de Córdoba se encuentran representados 4 órdenes: molisoles, alfisoles, entisoles y aridisoles. No hay otra presencia significativa en Argentina, iba a decir, en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Esto es algo que sí un geólogo que se mueve en la provincia de Córdoba debe recordar. Todo lo demás lo va a estar consultando permanentemente. Si se va a otra provincia o se va a otro país, se va a consultar las normas del Soil Taxonomy antes de ponerse a describir el suelo, obviamente. Pero con estos suelos, sobre todo en la zona por lo menos en la zona de influencia donde yo he trabajado, eran casi siempre molisoles y entisoles. Entonces, a los molisoles y a los entisoles, en general uno los maneja con mucha soltura, no tiene que estar recurriendo permanentemente al manual. Pero si de pronto te vas a una zona donde los suelos son espodosoles, bueno, habrá que estar mirando hasta que uno se familiarice con la terminología. Bueno, esto es sobre todo lo que nos quedaba faltando de la semana anterior, que era la parte de degradación o evolución posterior a la formación y la degradación, y la clasificación, un pantallazo muy general. Repito que ustedes me pueden encontrar en este lugar, donde, o también en este Facebook, donde me pueden plantear las preguntas que les hayan quedado, ya sea porque me buscan usando, a ver, vamos a agrandarlo un poco, usando el contacto que aparece aquí, o directamente en el post donde va a aparecer esta filmación, dejando un comentario. Yo contesto prácticamente en 24 horas, me tomo el trabajo de contestarlas todas, lo único que no contesto obviamente son los spams o las groserías. No contesto hasta ahora, nunca he tenido una grosería. Sí he tenido gente que no ha estado de acuerdo con alguna opinión personal, pero siempre ha sido todo muy respetuoso. Pero les aclaro, si hubiera una grosería no la contesto, y si se trata de un spam tampoco. Pero acá me pueden encontrar. Y ya que estamos, les cuento que en el blog tienen todos estos temas desarrollados. Y si ustedes quisieran consultar sobre suelos, acá tienen, a ver cómo puedo hacer para que ustedes lo vean
más grande. Acá, por ejemplo, aparece un tag suelos. Ustedes hacen clic ahí y van a ir a todos los posts que están relacionados con el tema suelos, si ese es el tema de su interés. Si lo que les interesa son los dinosaurios, hacen clic acá. Y si no, tienen arriba un listado con las categorías de temas en el blog. Pueden consultarme por este tema o por cualquiera de los otros que he tratado en el blog a lo largo de todos estos años. Hay miles de posts ya. No me acuerdo el número justo, pero íbamos por 1800, una cosa por el estilo. Bueno, espero que esto les haya servido y también que le pueda llegar a servir tal vez a algún docente para sus clases, que les agradecería que si lo usan, como única retribución les pido que dejen esta última diapositiva para que la gente pueda ingresar a mi blog. Gracias.